En la base aérea de Al-Udeid, en este momento, alrededor de 60 aviones estadounidenses están en llamas en tierra. No se trata de aeronaves dañadas en una pista, con equipos de mantenimiento evaluando qué puede repararse o qué necesita ser reemplazado. Son aeronaves completamente operativas, listas para volar en menos de 48 horas, que han sido alcanzadas en un área de estacionamiento durante un ataque de precisión. El incendio ocurrió justo cuando estas aeronaves estaban siendo reabastecidas, armadas y preparadas para misiones programadas para la mañana siguiente. Los responsables del ataque conocían no solo la ubicación de los aviones, sino también su estado operativo, su nivel de combustible y el momento exacto en el que, durante una ventana crítica de aproximadamente 90 minutos, la mayoría de estas aeronaves estarían simultáneamente vulnerables en tierra. Ese número, 60 aviones, es significativo por sí mismo. Para ponerlo en contexto, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera alrededor de 1.900 aeronaves de combate en todo el mundo. Si se consideran todas las ramas militares, Fuerza Aérea, Armada y Cuerpo de Marines, la flota total de aviación táctica estadounidense es de aproximadamente 3.400 aeronaves. La destrucción de 60 de ellas en un solo ataque, en una sola base y en un solo evento, representa una de las mayores pérdidas de aviación táctica estadounidense desde el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. A diferencia de Pearl Harbor, donde el factor sorpresa se basó en el engaño y en la suposición de que Estados Unidos no estaba en máxima alerta, la base de Al-Udeid se encontraba en estado de alta preparación defensiva durante 17 días de operaciones activas. Contaba con sistemas Patriot, defensas de corto alcance, alertas tempranas aéreas y una arquitectura defensiva completa diseñada para proteger activos estratégicos en una zona de conflicto. Aún así, el ataque logró penetrar estas defensas. Al-Udeid no es simplemente una base más, es la principal instalación militar estadounidense en Oriente Medio. Ubicada a unos 20 millas al suroeste de Doha, Qatar, fue construida en los años 90 y utilizada por Estados Unidos desde 2001 bajo acuerdo de arrendamiento. Posee una de las pistas militares más largas del mundo, capaz de operar prácticamente cualquier aeronave del inventario estadounidense, incluidos bombarderos estratégicos, aviones de transporte pesado y cisternas de reabastecimiento. La base alberga aproximadamente 10.000 efectivos militares y funciona como cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, responsable de operaciones en múltiples regiones que abarcan desde el norte de África hasta Asia Central. En otras palabras, muchas de las operaciones militares estadounidenses en la región se coordinan desde esta instalación. Las aeronaves destruidas no eran aleatorias, formaban parte de un conjunto estratégico preparado para futuras operaciones. Incluían cazas furtivos de quinta generación, aviones de ataque, aeronaves de supresión de defensas aéreas y plataformas de guerra electrónica. Cada uno cumplía una función específica dentro de un sistema integrado de combate aéreo. El ataque no solo afectó a aeronaves individuales, sino que impactó directamente en la capacidad operativa del sistema aéreo en su conjunto. En cuanto a la defensa de la base, esta estaba compuesta por múltiples capas: baterías Patriot para amenazas de media y alta altitud, sistemas de corto alcance para defensa cercana, armas automáticas para última línea de defensa y sistemas especializados contra cohetes y morteros. A pesar de esta compleja estructura defensiva, el ataque logró superar todas las capas en un intervalo muy corto de tiempo. Según los análisis, el método empleado involucró ataques coordinados en oleadas. La primera consistió en misiles balísticos dirigidos a sistemas de radar, con el objetivo de cegar la capacidad de detección de las defensas. Posteriormente, otras oleadas habrían continuado la saturación del sistema defensivo, reduciendo su capacidad de respuesta efectiva. El resultado fue un ataque altamente coordinado que no solo buscó destruir aeronaves, sino neutralizar la infraestructura operativa que sostiene las capacidades aéreas en la región. Este evento plantea interrogantes importantes sobre la eficacia de las defensas modernas, la planificación militar y el equilibrio estratégico en la región del Golfo. Sus objetivos eran las posiciones SHORAD y las instalaciones Phalanx, así como los sistemas Patriot, utilizando misiles con fase terminal maniobrable que no podían ser interceptados eficazmente, especialmente porque los radares defensivos ya habían sido destruidos o degradados en la primera oleada.
Los misiles Fatah impactaron dentro de una ventana crítica de aproximadamente 30 segundos, entre la primera oleada de enfrentamiento de los sistemas Patriot y el intento de los sistemas defensivos de reiniciarse para un segundo ciclo de respuesta. La tercera oleada consistió en misiles de crucero de baja altitud, que siguieron el terreno desde la dirección del Golfo, volando por debajo del horizonte radar de cualquier sistema de vigilancia restante. Estos misiles utilizaron guía de seguimiento del terreno, manteniéndose a menos de 50 pies de altitud hasta la fase terminal del ataque. Las coordenadas específicas de las zonas de estacionamiento de aeronaves fueron actualizadas en tiempo real, con datos lo suficientemente precisos como para diferenciar entre distintas filas de aeronaves, como los F-35 en el área norte y los F-15 en el área sur. La cuarta oleada se produjo de forma simultánea con la tercera. Esta consistió en misiles balísticos dirigidos a infraestructura crítica como depósitos de combustible, almacenes de municiones e instalaciones de mantenimiento. El objetivo no era únicamente destruir más aeronaves, sino impedir que cualquier avión sobreviviente pudiera repostar, armarse o repararse en un plazo operativo razonable. En total fueron 4 oleadas en aproximadamente 4 minutos, superando 5 capas defensivas y destruyendo 60 aeronaves, además de la infraestructura de combustible y municiones necesaria para sostener operaciones aéreas continuadas. La precisión requerida para esta operación implicaba conocer con exactitud la ubicación de radares Patriot, posiciones de sistemas SHORAD y el estado en tiempo real de estacionamiento de aeronaves específicas en áreas concretas de la base. Esta información no podía provenir únicamente de imágenes satelitales, ya que éstas muestran estructuras y ubicaciones generales, pero no el estado operativo de las aeronaves, como si están armadas o reabastecidas. Esto sugiere que existió inteligencia humana dentro de la base, o una penetración técnica en los sistemas de comunicación que reportan el estado operativo de las aeronaves al mando, o una combinación de ambos. Independientemente de la fuente, el resultado operativo es el mismo y plantea importantes implicaciones para la contrainteligencia. En términos estratégicos, la destrucción de 60 aeronaves tiene un impacto significativo en la guerra aérea, que ha sido uno de los principales instrumentos del poder militar estadounidense en este conflicto. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha estado realizando entre 60 y 90 misiones de combate diarias desde bases en la región del Golfo, desde el inicio de las hostilidades. Al-Udeid ha sido la principal plataforma de despliegue para operaciones dirigidas contra infraestructura de mando iraní, instalaciones de producción de misiles y redes logísticas militares. Aunque las aeronaves destruidas no representaban toda la capacidad aérea en el teatro de operaciones, sí constituían una parte concentrada clave en la planificación de la siguiente fase de operaciones. La reposición de estas aeronaves no puede realizarse en plazos cortos que mantengan el ritmo operativo actual. Los traslados desde bases en Europa o Estados Unidos pueden tardar entre 10 y 18 horas, dependiendo de la ruta. Además, la disponibilidad de aeronaves está limitada por la capacidad de reabastecimiento en vuelo, la cual ya se había visto afectada por pérdidas previas de aeronaves cisterna KC-135 y KC-46. Cada aeronave que llegue a Al-Udeid en las próximas 48 horas aterrizará en una base cuya arquitectura defensiva ha demostrado ser vulnerable a ataques de precisión. Aunque las operaciones aéreas continúan, lo hacen con menor escala, menor capacidad y menor confianza, debido a la demostración de que la base puede ser atacada con éxito sin previo aviso. A partir de ahora, cada piloto que opere desde Al-Udeid lo hará consciente de que la base puede ser alcanzada. Esta percepción influye directamente en la toma de decisiones operativas, en la planificación de misiones y en la evaluación de riesgos por parte de comandantes y tripulaciones. La guerra aérea continúa, pero bajo condiciones distintas, con mayor cautela, menor intensidad y un incremento general en la percepción del riesgo. Ahora bien, este ataque también tiene implicaciones para Qatar. Al-Udeid no se encuentra en un territorio aislado, sino en un país de aproximadamente 2.8 millones de habitantes que ha experimentado una importante transformación económica en las últimas décadas. Qatar gestiona un fondo soberano con activos globales estimados en cientos de miles de millones de dólares y ha buscado posicionarse como un actor neutral en la región. Sin embargo, el ataque cambia esa percepción.
No es posible albergar una base militar estadounidense que ha sido atacada directamente y al mismo tiempo mantenerse completamente neutral en el conflicto. La presencia de la base vincula a Qatar de manera directa con la dinámica del conflicto. Este evento también tiene implicaciones económicas. Los mercados reaccionaron rápidamente, ampliando los diferenciales de los bonos soberanos de Qatar, lo que indica un aumento en la percepción de riesgo. Además, sectores como el inmobiliario y la inversión extranjera pueden verse afectados por una reevaluación de la estabilidad del país. La población expatriada, que constituye una gran parte de la fuerza laboral en Qatar, también comienza a considerar factores de seguridad personal, algo que influye en la dinámica social y económica del país. Asimismo, el impacto se extiende al sector energético. Qatar es uno de los principales exportadores de gas natural licuado del mundo y proveedor clave para mercados internacionales, especialmente Europa. Cualquier amenaza a su infraestructura o estabilidad puede tener consecuencias en los mercados energéticos globales. En este contexto, la base de Al Udeid no solo representaba un activo militar estratégico para Estados Unidos, sino también un elemento clave en la protección de la infraestructura energética regional. Su vulnerabilidad introduce incertidumbre adicional en un entorno ya sensible a interrupciones en el suministro energético. Los EA-18G Growler de Al Udeid estaban proporcionando apoyo de guerra electrónica, interfiriendo los sistemas de guía de drones y misiles iraníes que apuntaban a instalaciones energéticas en Qatar. Sin embargo, esas aeronaves ya no están operativas en el terreno y las misiones de protección que realizaban no pueden ejecutarse en este momento. El ataque iraní contra Al Udeid no fue únicamente una operación militar, sino también una operación con implicaciones energéticas. En la práctica, eliminó la cobertura aérea que protegía elementos clave de la infraestructura de gas natural licuado, GNL, en el Golfo, en un contexto donde ya se había demostrado la capacidad y la intención de atacar este tipo de instalaciones directamente. Tras la confirmación del ataque, los futuros del gas natural en Europa reaccionaron de inmediato, no de forma gradual. Los mercados energéticos entendieron rápidamente la relación entre un ataque en Qatar y las implicaciones para el suministro energético europeo, especialmente de cara al invierno. La cadena de suministro energética conecta múltiples elementos, desde la seguridad de las terminales de GNL, la capacidad de producción, la disponibilidad de transporte marítimo, los volúmenes de importación en Europa, hasta los niveles de almacenamiento y la suficiencia del suministro durante el invierno. Esta cadena se ha vuelto más vulnerable y cualquier reducción en su estabilidad implica mayores costos y mayor presión sobre el sistema energético. Las reservas estratégicas de gas en países como Alemania se encuentran en niveles significativos, pero las proyecciones dependen de condiciones estables de suministro. Con interrupciones en el suministro ruso y posibles afectaciones al GNL de Qatar, los analistas ya no evalúan únicamente niveles de almacenamiento hacia octubre, sino cuántos días de suministro quedan antes de que las reservas caigan por debajo de niveles críticos para el invierno. Este tipo de incertidumbre no tiene una fecha pública precisa, pero sus implicaciones son claras. Una menor seguridad en el suministro implica mayor presión sobre precios y planificación energética. Las consecuencias del ataque no se limitan a los países importadores de gas catarí, sino que se extienden a la economía global. Corea del Sur, por ejemplo, importa una parte significativa de su GNL desde Qatar. Su industria manufacturera, incluyendo semiconductores, pantallas y componentes automotrices, depende de un suministro energético constante. Una interrupción sostenida del GNL no solo incrementa los costos energéticos en Corea del Sur, sino que también eleva el costo de producción de bienes que forman parte de cadenas de suministro globales. Empresas como Samsung, que fabrica chips en sus instalaciones, integran esos costos energéticos dentro del precio final de producción. Estos chips se utilizan en teléfonos inteligentes ensamblados en distintos países, en computadoras portátiles y en sistemas automotrices. Por lo tanto, cualquier incremento en el costo energético se transmite a lo largo de toda la cadena de suministro hasta el consumidor final, muchas veces sin que éste sea consciente del origen del aumento de precios. De manera similar, en países como Bangladesh, trabajadores del sector textil producen prendas destinadas a mercados internacionales bajo supuestos de costos energéticos anteriores al conflicto. Muchas de estas fábricas dependen de energía generada con combustibles fósiles, cuyos precios han aumentado significativamente.
Esto reduce los márgenes de operación y obliga a los administradores a ajustar producción y empleo, con efectos que se reflejan posteriormente en las estadísticas económicas. En conjunto, un evento localizado, como la destrucción de aeronaves en una base en Qatar, puede tener repercusiones indirectas que afectan a miles de millones de personas a través de la economía global. La distancia entre ambos fenómenos está conectada por la estructura misma del sistema energético y de suministro internacional. En cuanto a la seguridad de Al Udeid, antes del ataque, las autoridades estadounidenses la describían como una de las bases más protegidas de la región. Contaba con sistemas Patriot, defensas de corto alcance, vigilancia aérea y medidas activas de protección continuamente actualizadas. Estas defensas han sido efectivas en múltiples ocasiones, interceptando drones y misiles en ataques previos. Sin embargo, aunque la arquitectura defensiva era real y funcional, el ataque demostró que no era suficiente frente a una operación coordinada y diseñada específicamente para explotar sus limitaciones. Los sistemas Patriot no pueden interceptar amenazas que no detectan. Los sistemas SHORAD tienen limitaciones en tiempo de respuesta frente a objetivos de alta velocidad. Los sistemas Phalanx dependen de sensores que deben estar operativos para activar su respuesta. Cuando estos elementos son atacados de manera secuencial y coordinada, sus debilidades individuales pueden ser explotadas. La capacidad de coordinar múltiples oleadas de ataque, balísticas, hipersónicas y de crucero, en un intervalo de pocos minutos, indica un nivel de planificación que no es improvisado. Se trata de una estrategia basada en el análisis detallado de sistemas defensivos, sus tiempos de respuesta, limitaciones operativas y puntos vulnerables. Cada componente del sistema defensivo tiene parámetros conocidos: tiempos de reinicio, altitudes mínimas de interceptación, latencias de respuesta y áreas de cobertura. La clave no está solo en conocer estos factores, sino en entender cómo interactúan cuando son sometidos a presión simultánea. Este tipo de planificación sugiere preparación a largo plazo, basada en el estudio continuo de las defensas adversarias. No es el resultado de semanas de trabajo, sino de años de análisis acumulado. Finalmente, uno de los aspectos más relevantes tras el ataque es la falta de cifras oficiales detalladas sobre bajas. Aunque se ha confirmado la existencia de muertos y heridos, no se han publicado números específicos en relación con un ataque que impactó aeronaves en áreas donde también se encontraba personal de mantenimiento y equipos en preparación. La ausencia de datos concretos en este momento refleja la sensibilidad de la situación y la gestión de la información en torno a uno de los eventos militares más significativos ocurridos en décadas. El Ministerio de Defensa de Rusia emitió una evaluación formal dentro de las 3 horas posteriores a la confirmación del ataque. Esta evaluación se convirtió en el comentario militar oficial ruso más detallado y técnicamente específico sobre un evento individual en este conflicto. Los analistas rusos describieron la secuencia de ataque en 4 oleadas como una de las aplicaciones más sofisticadas de la doctrina de ataques coordinados multidominio contra una instalación defensiva fija en la historia de la guerra moderna. Señalaron que la combinación de ataques balísticos para deshabilitar radares, misiles de alta velocidad para neutralizar defensas cercanas, misiles de crucero para golpear aeronaves y una segunda fase balística contra infraestructura de apoyo representaba una evolución táctica significativa respecto a conflictos anteriores, incluidas las propias operaciones rusas en Ucrania. Rusia hizo pública esta evaluación, no como un análisis clasificado compartido con aliados, sino como un comentario accesible para cualquier actor militar en el mundo. Con ello, no solo analiza lo ocurrido, sino que transmite un mensaje claro. La doctrina utilizada por Irán ha demostrado ser efectiva contra arquitecturas defensivas similares a las que Estados Unidos emplea en sus bases más importantes. Este enfoque también responde al interés estratégico ruso, ya que su propio entorno incluye bases estadounidenses en Europa, protegidas por sistemas defensivos comparables. Al destacar la eficacia del ataque, Rusia está enviando una advertencia indirecta a los planificadores de defensa de la OTAN sobre la necesidad de reevaluar sus supuestos estratégicos. Por su parte, la respuesta de China fue la más significativa en términos operativos. Pekín emitió una alerta formal de viaje, elevando el nivel de riesgo para ciudadanos chinos en Qatar al máximo nivel, y activó servicios consulares de emergencia para sus ciudadanos en la región, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos. Al mismo tiempo, el mando naval chino actualizó sus protocolos de evaluación de amenazas en el Mar del Sur de China, incorporando las lecciones tácticas derivadas del ataque a Al Udeid. En particular,
la planificación militar china ha comenzado a revisar sus modelos de amenaza para bases estadounidenses en Guam, Japón y Corea del Sur, considerando escenarios que incluyen secuencias de ataques similares a las utilizadas en Qatar. Elementos como la secuenciación en múltiples oleadas, el ataque inicial a radares y la penetración de defensas de corto alcance han sido incorporados en los análisis operativos chinos como referencia para contingencias futuras. Aunque Pekín no espera un conflicto directo, está obligado a planificarlo. En paralelo, el Ministerio de Defensa de Taiwán emitió un comunicado pidiendo moderación, al tiempo que solicitó consultas urgentes con el Comando del Pacífico estadounidense para evaluar las implicaciones del ataque en la arquitectura defensiva que protege sus intereses en el estrecho de Taiwán. Sistemas como los Patriot, utilizados en el Pacífico Occidental, emplean tecnologías similares a las que fueron superadas en Al-Udeid, lo que ha llevado a los planificadores taiwaneses a revisar sus evaluaciones de riesgo. En los estados del Golfo, la situación es más compleja de lo que reflejan los comunicados oficiales. Arabia Saudita interceptó drones iraníes el mismo día del ataque a Al-Udeid, en lo que parece haber sido una operación coordinada para saturar múltiples sistemas defensivos simultáneamente. Los Emiratos Árabes Unidos también interceptaron varios misiles y drones, mientras que en Bahrein se registraron incidentes en su costa oriental. Este patrón sugiere que las defensas aéreas de varios países del Golfo fueron presionadas al mismo tiempo, evitando que pudieran redistribuir recursos en apoyo a Qatar. La coordinación de estos ataques indica una planificación regional diseñada para mantener a cada sistema defensivo ocupado en su propio territorio. Mientras tanto, la OTAN convocó una sesión de emergencia con la participación de ministros de defensa de sus 31 miembros. Durante varias horas, se discutieron las implicaciones del ataque en relación con la arquitectura defensiva que protege las bases estadounidenses en Europa. Aunque no se emitió una declaración pública, las conversaciones internas influirán en futuras decisiones de defensa y adquisiciones militares en el continente. En el ámbito político interno de Estados Unidos, el impacto también es significativo. La guerra se ha desarrollado en un contexto de fuerte oposición pública, estimada en torno al 90%. Hasta ahora, la narrativa oficial ha presentado el conflicto como una operación en curso que avanza hacia su resolución. Sin embargo, el ataque introduce un cambio sustancial en esa percepción. La destrucción de 60 aeronaves en una base considerada altamente protegida en un solo evento redefine el debate político y estratégico. El antes y el después de este acontecimiento marcan una nueva fase en la discusión pública. El Comité de Servicios Armados del Senado ya venía solicitando información detallada sobre costos y bajas antes del ataque. Asimismo, se habían planteado dudas sobre la eficacia de las operaciones iniciales en relación con los recursos invertidos. Ahora, con este evento, el cálculo político cambia de manera significativa. La narrativa de una guerra cercana a su final se enfrenta a una realidad en la que la principal base aérea en el teatro de operaciones ha sufrido pérdidas importantes en cuestión de minutos. Esto genera presión adicional sobre la continuidad de las operaciones y sobre las decisiones políticas en Washington. En este contexto, cada nueva aeronave que opere desde Al-Udeid lo hará en una base que ya ha sido demostrada como vulnerable a ataques de precisión. Qatar, por su parte, se encuentra plenamente involucrado en el conflicto, con su espacio aéreo afectado, su actividad energética interrumpida y su estabilidad económica reevaluada. La cobertura aérea estadounidense que protegía infraestructura energética crítica en la región también ha quedado debilitada. En conjunto, estos factores redefinen la situación estratégica en el Golfo y proyectan sus efectos hacia múltiples niveles: militar, político, económico y global.